¿Me puedes echar una manito? Es que no me acuerdo en Zoom cómo era para... Quiero bajar el audio. No me acuerdo dónde. No encuentro la... Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación de Consultoría Internacional Público-Privado Galeno. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso internacional en Pecteridión y carnosidad, disculpen, carnosidad en el ojo. El ponente a cargo es por el oftalmólogo Edwin Fernández Fabián. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que lo solicite el ponente. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, material y clase grabada, estaremos dejando el contacto en la chat. Muy buenas noches, doctor. Le doy el paso. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio brindado. Vamos a llevar el día de hoy lo que es justamente una de las patologías más comunes en nuestro medio y vamos a analizar todo lo que es el concepto, lo que es la fisiopatología, la clínica como tal y así también los tratamientos que disponemos hoy en día para poder observar esta patología y poder analizarla. Muy bien, por favor, me confirman si se puede observar lo que es la
la diapositiva. Sí, sí se visualiza. Perfecto, gracias. Muy bien, vamos a dar inicio. Ahí saludos a todos de diferentes países. Entonces vamos a iniciar con lo que es el terigión, o comúnmente conocido en el medio coloquial con lo que es carnosidad en el ojo, ¿no? Ahí se puede apreciar la imagen, claramente cómo se visualiza esta patología. Muy bien, para esto vamos a iniciar con lo que es una definición acerca de esta entidad, que no es más que se conoce como un tumor ocular benigno, es uno de los más frecuentes, como indicábamos, y su incidencia y recidiva varía en diferentes regiones del mundo. Y allá muchos me comentarán por el chat si es frecuente esta patología o no desde el país donde nos están observando. Y esto está muy relacionado con la edad, la raza y factores ambientales que los vamos a ir desarrollando durante esta charla. Esto puede ser considerado como congénito o adquirido y es muy frecuente entre los 20 y 40 años de edad, ¿no? Datos que nos ayudan a entender esta entidad. Incluso ha habido un estudio donde se ha observado, se ha visto que viendo lo que es la parte genética, se ha visto que este epitelio de región posee marcadores del gen P53, dato importante, ya que está relacionado también como congénito. Muy bien, dando lo que es una definición a esta entidad, vamos a entender que la palabra terigio, es decir, la palabra teros, proviene de alas. Se estima o se observa que es un crecimiento fibrovascular, por favor esa palabra vamos a enfocarlo, fibrovascular anormal del tejido conjuntival, y esto se va a caracterizar de la siguiente forma, es decir, tiene una forma triangular que va a invadir la córnea a partir de la conjuntiva vulvar. Vamos a observar en los gráficos que va a tener tres partes este terigio. Va a tener lo que es una cabeza, va a tener lo que es un cuello y un cuerpo. La cabeza es donde vamos a enfatizar en la parte clínica y observar una línea, la línea famosísima para diagnosticar este terigio, que es la línea de Stoker. Y el cuerpo y el cuello está lleno de vasos sanguíneos. Por favor, me pueden indicar si se puede escuchar, si se puede observar bien las imágenes. Esto con la intención de que se puedan llevar todo el conocimiento de forma óptima. Por favor, por el chat, si se observa, si se escucha bien, si hay alguna observación. Perfecto, ahí vamos. Muy bien, ahí vamos confirmando lo que es el audio y el video. Entonces, vamos a entender, aquí se puede apreciar muy bien en la imagen, que el terigio se va a caracterizar con una base localizada en la periferia y esto va a estar constituido por el ápex hacia la córnea. Vean la forma triangular que se observa, ¿no? Una forma triangular característica que puede ser nasal o temporal y va a constar de tres áreas, ¿no? Como indicábamos, la cabeza, el cuello y el cuerpo. Vamos a entender que el terigio y otras entidades parten de lo que son alteraciones del ojo, conocida como neoformaciones en conjuntiva, es decir, como dábamos en un inicio el concepto que era un tumor benigno, entonces esto entra en las entidades de neoformaciones y correspondiente a esta capa o esta membrana conjuntiva. La conjuntiva vulvar intrapalpebral es la zona más expuesta, la cual sufre estas entidades por los medios, ¿no? Cada persona tiene hábitos diferentes, por lo cual está predispuesto a sufrir irritaciones. Entonces, veamos qué otras entidades entran en este grupo de neoformaciones en conjuntiva, con lo cual nos va a apoyar para realizar lo que es el diagnóstico diferencial de este terigio. Veamos el más principal, el que vamos a hablar y vamos a comparar uno de ellos, que es la pinguicuela. Esta entidad es común en adultos, así como el terigio, pero se va a diferenciar por presentar nódulos amarillos de tejido elástico, es decir, no va a tener esa forma triangular característica,
va a presentar lo que es un tejido amarillo, elástico y alino en la córnea. Y también otra característica es también que posee esta vascularización, esta neoformación de vasos sanguíneos. Y además va a existir una degeneración de las fibras del colágeno del estroma. Esto va a ser una de las entidades con la cual vamos a diferenciarlo con el pterigio, ya que son dos entidades muy semejantes, pero con distinta clínica y con distinta fisiopatología. Luego tenemos otra formación o neoformación de la conjuntiva, el cual vamos a explicar a detalle, que es el pterigio, ¿no? Pterigión. Este pterigión no es más que la neoformación, como estábamos indicando, como apreciábamos en la imagen, de aspecto rojo amarillento. Se produce más en personas de 20, 60, en algunos textos nos habla de 20 a 40 años, donde va a poseer una base en el extremo nasal y el ápice en el limbo esclerocorneal. Este extremo opuesto se va a extender hacia la córnea, es decir, el vértice, como hemos visto en la imagen, se aprecia o se extiende hasta la córnea. Fragmenta, esto es importante por favor, fragmenta la membrana de Bowman, produciendo opacidad. Y otra característica con la cual vamos a diferenciar es justamente la línea de Stoker. Entonces, para hablar más a profundidad acerca de su fisiopatología, su clínica, es necesario realizar un recuento anatómico y fisiológico ocular. Para esto es necesario entender sobre las estructuras que están relacionadas con la patología y hablando de lo que es la córnea, la conjuntiva y las glándulas. Vamos a enfocarnos en esta situación hablando de pterigión sobre la conjuntiva. La conjuntiva, como se aprecia aquí en la imagen, vamos a tener tres subdivisiones. Tenemos lo que es la conjuntiva palpebral, tenemos lo que es la conjuntiva el fondo de saco y la conjuntiva vulvar. Esta conjuntiva es importante entender porque el pterigión, como hemos dicho, esa base del triángulo, ¿no? Parte de la región nasal y se extiende el ápex hacia la área corneal. Entonces, esta región de la conjuntiva, las subdivisiones, recordar que la palpebral no es más que la unión mucocutánea de los bordes palpebrales y adheridas a las lágrimas tarsales. El fondo del saco, que es otra subdivisión de la conjuntiva, esta va a soltar y va a redundar sobre lo que es la conjuntiva y es susceptible a hinchazones fácilmente y lo que se va a distribuir hacia los pliegues. En cambio, el otro espacio, la subdivisión que tenemos de la subconjuntiva vulvar, esta va a cubrir lo que es la esclerótica anterior y va a estar unida a lo que es a la cápsula de tenón. Veamos aquí con un corte que nos pueda ayudar, un corte sagital, donde podemos apreciar estas estructuras y vemos. Tenemos el epitelio conjuntival, ¿no? Que tenemos aquí toda la parte que lo rodea, donde va a constar de 5 capas y recordar que es un epitelio queratinizado, ¿no? Este epitelio suele queratinizarse debido a los factores, debido a las irritaciones, a factores ambientales, a factores congénitos. Y luego tenemos el estroma, el cual va a realizar una sustancia propia. Es un tejido conjuntivo muy, pero muy vascularizado, donde va a apreciar lo que es la parte adenoidea del tejido linfoide. Y la capa fibrosa continúa con las láminas tarsales. Entonces aquí en el gráfico podemos ver esas partes, ¿no? Lo que hablábamos de la parte vulvar, el saco y lo que es. Aquí podemos apreciar lo que es la esclera. Tenemos aquí en el gráfico lo que es el fornis, la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulvar, ¿no? Que nos ayuda y nos aprecia en esta entidad. Aquí nuevamente les puedo mostrar acerca de la conjuntiva palpebral, la conjuntiva vulvar y lo que es la conjuntiva del borde del fornix o del saco o fondo de saco. Estas secreciones o esta conjuntiva, mejor dicho, va a estar apoyado en su funcionalidad, gracias a unas secreciones conjuntivales, junto a lo que son las lágrimas. Estos a su vez van a tener la función en el globo ocular de ser, 1, proteger y 2, lubricar lo que es la mucosidad. Ustedes saben que es imprescindible que el globo ocular esté constantemente lubricado, humedecido,
y a su vez necesita una protección ya que está constantemente expuesto hacia el medio ambiente. Por ende, al no tener o al tener una falla de estos mecanismos, puede ocurrir alteraciones no solamente a nivel estructural, sino a nivel funcional. Recordar que la conjuntiva, junto con la córnea, permiten lo que es la parte de refracción al momento de lo que es la visión como tal. Entonces, aquí podemos apreciar otras estructuras que están relacionadas con esta entidad, como son glándulas y párpados, que estos a su vez permiten nuevamente proteger el globo ocular frente a agentes externos, como son luz, calor, el polvo, y mediante el parpadeo asegurar lo que es la hidratación constante de la córnea, espaciando el líquido lagrimal, ¿no? Gracias a esto, a los párpados, entonces se da esta distribución del líquido hacia todo el globo ocular. Las glándulas que tienen que recordar, ¿no? Son tres, las de meibomio, las de Moll y las de Sayce. Recordar que estas dos glándulas están muy relacionadas con lo que es la secreción del sebo o de una capa lipídica que ayuda a lo que es a la evaporación, mejor dicho, impide la evaporación de la lágrima. Gracias a esto, entonces, eh, estas glándulas van a ayudar a proteger a su vez y a ayudar a la funcionalidad de la lágrima y de la película lagrimal. Aquí nuevamente podemos apreciar un corte más a detalle lo que son las células que también van a apoyar, como es las glándulas lacrimales accesorias, tenemos la de Krauss y la de Pöttering, ¿no? Que nos ayuda y colaboran a esta funcionalidad de la lágrima. Estas están profundamente en la lámina propia, ya que es un apoyo. Luego tenemos aquí lo que es las células caliciformes, que nuevamente ayudan y dan esa capa protectora, una secreción de mucina de moco como tal, que va a ayudar justamente a proteger contra factores externos. Entonces, recordar que el globo ocular, ¿no? Importante, se divide en tres capas o tres túnicas, que es la externa, la media y la interna, o también conocido como la fibrosa, vascular y nerviosa. Lo que más nos interesa en el caso del pterigio es justamente la túnica externa, donde tenemos lo que es la córnea y la esclera. Aquí podemos apreciar la córnea y la esclera, ¿no? Esclerótica. La córnea, recordarles que es un tejido que no posee vasos sanguíneos, como se aprecia en la imagen. Es una lámina transparente, donde va a tener un espacio tanto anterior, que está ocupado por lo que es el humor acuoso, ¿no? Un líquido, y tiene forma oval. Esto recordar que es importante en la agudeza visual. Las características a destacar dentro de lo que es la retina siempre van a ser sus diámetros, ¿no? Sus dimensiones. Es importante tener en cuenta esto porque recuerden que el globo ocular, específicamente la retina, cumple además de proteger, cumple lo que es la función de refracción. Gracias a esta membrana, esta capa, los haces de luz viajan y van a refractar, constituyendo en lo que va a ser la retina. Entonces, aquí podemos ver que debe medir en el plano horizontal de 11 a 12,5 milímetros. Y en un plano vertical debe estar en un eje de 10,5 a 11,5, lo que se considera normal. Posteriormente, también podemos apreciar lo que es el espacio, el ancho, ¿no? de la membrana corneal, siendo así de 515 a 530 micras. Sus funciones, como les iba indicando, protección y refracción. Importante en la función de la visión. Luego tenemos la esclera, ¿no? La esclera o esclerótica, que es una estructura ocular que le da soporte al globo ocular y también le da esa forma, ¿no? Esa forma de la capa externa y fibrosa del globo ocular. Recordar que la esclera, ¿no? Cumple una función importante ya que en ella se encuentran suspendidos y adheridos lo que son los músculos del ojo, lo que permite el movimiento ocular, ¿no? Recordarles que son 6 músculos que tenemos en cada globo ocular. Tenemos 2 rectos anteriores, 2 rectos, uno lateral, otro medial, 2 oblicuos, y también ahí está el elevador del párpado, ¿no? Que nos ayudan justamente a lo que es la movilidad ocular.
Recuerden que hay dos tipos de músculos, ¿no? Los extra o los externos y los internos. Los internos son los ciliares. Muy bien, entonces, dentro de las funciones de lo que es la esclera, es justamente protección y dos, dar forma y soporte y tono al globo ocular. Aquí también podemos rescatar otra de sus funciones, que es justamente soportar la tensión de los músculos intraoculares y como punto de anclaje, como se aprecia acá, de los músculos extraoculares. Importante al momento de valorar los movimientos oculares. Perfecto, entonces continuemos con lo que es esta entidad, una vez que ya hemos repasado lo que es un recuento anatómico principalmente. Veamos que acá cómo es que afecta lo que es la esclera, ¿no? Y la córnea. Esto es importante mencionar porque gracias a este recuento anatómico vamos a darnos cuenta cómo se clasifica lo que es el pterigio en la parte clínica y también en lo que es en la parte, en la patogenia, o mejor dicho, en la etiología. Entonces, un terigión es una hiperplasia, ¿no? Hiperplasia fibrovascular, repito, de carácter benigno, de la conjuntiva vulvar, ¿no? Podemos apreciar cómo se extiende, que invade hacia la córnea. Está clasificado dentro de las degeneraciones no involutivas o también dentro de lo que son las tumoraciones epiteliales benignas. Benignas pero oculares, en este caso corneales. Y se va a localizar, repito, en la conjuntiva vulvar, cerca del limbo corneal, en el área interpalpebral. Esta puede ser unipolar, es decir, que afecta a una sola parte, o también puede ser bipolar, que afecta a tanto ambas partes, es decir, la temporal y o mejor dicho, la nasal y la temporal. Pero es mucho, mucho más frecuente del lado nasal. Entonces ya vemos datos importantes que nos van a ayudar a diagnosticar un pterigión, y uno de ellos es que nace, como les ven indicando, de lo que es la conjuntiva vulvar. Se extiende hasta la córnea, tiene forma triangular y es mucho más frecuente del lado nasal. Entonces, observemos su clasificación. Grado 1 es cuando simplemente el pterigión se extiende hacia el limbo corneal, es decir, no toca la córnea como tal, sino está ahí, al borde, está tocando lo que es el borde de lo que es la córnea. Grado 2 se encuentra ya más adentrado, se está ya más centrado, está llegando ya hacia la retina, donde se encuentra entre el limbo corneal y el área pupilar. Y podemos apreciar un grado 2. Y grado 3 ya, como se observa en la imagen, se extiende hasta el área pupilar. Y grado 4 sobrepasa lo que es el área pupilar. Obviamente, ya al tener afectación o llegar hasta la pupila, ya el paciente va a tener ciertas alteraciones en la agudeza visual. Ya vamos a ir metiéndonos en esto. Ya, entonces, por favor, recordar la clasificación. Grado 1, grado 3, grado 4. 1 hasta el limbo corneal. 2 entre el limbo y el área pupilar. Y 3 hasta el área pupilar. En algunos textos, grado 4 sobrepasa lo que es el área pupilar. Veamos las causas y profilaxis. Las causas que se han visto, que se han estudiado para esta entidad, es que el paciente está constantemente expuesto a la luz solar. Son aquellos pacientes que nos van a llegar a consulta indicando que no han utilizado en su vida, es muy frecuente en áreas rural, donde no utilizan gafas, ¿no? No utilizan viseras, algún tipo de protector, algún tipo de elemento que les proteja contra estos rayos UV. 2, edad. La edad en aumento es un factor que se añade a esto y es causa de lo que pueda padecer un paciente con pterigión. 3, pacientes que nos indiquen que trabaja constantemente en el ambiente, es decir, trabajadores que trabajan en la
en el exterior, es decir, ya sea de construcción, ya sea en el área de vendedores ambulantes, donde no tengan un espacio fijo, ¿no? Un lugar fijo, cerrado, que esté protegido contra la luz, es decir, un techo. Aquellos que están al aire libre, ¿no? A esos tipos de trabajadores es una causa para que puedan sufrir ese perigio. 3, que se encuentren extremadamente, ¿no? Tengan un contacto muy excesivo en condiciones ambientales muy ásperas, muy como ser el polvo, como ser la suciedad, como ser el aire o el humo, pacientes, incluso esto llegan muchas madres de familia del área rural, quienes indican que cocinan a leña, ¿no? Pese a que afecta también otros órganos en su interior, lastimosamente el globo ocular también se viene afectado y una de las causas es justamente este humo provocado por la leña. Otro que vamos a apreciar o que vamos a observar en nuestros pacientes es exposición excesiva a alergenos, es decir, aquellos pacientes que trabajan con compuestos químicos, ¿no? Que causan irritación. Es decir, por ejemplo, hay muchos pacientes que me llegan que trabajan en imprentas y, si no me equivoco, aquellos que son del área de serigrafía utilizan un químico, no recuerdo bien el nombre, y irrita lo que es la parte ocular. Entonces, como están constantemente con este trabajo, eh, una exposición excesiva con esto, entonces provoca irritación y llega a padecer esta entidad. Y también se ha estudiado, se ha visto a pacientes que tienen estrés extremo, es decir, pacientes que están con ansiedad, están preocupados constantemente, se observa lo que es una alteración, un estrés, como se indica, y aquellos pacientes también se ha visto que tiene relación o causa lo que es un pterygium. Y la profilaxis, en aquellos pacientes que ustedes observan que tienen estos factores, ¿no? Que están involucrados en su vida diaria, tienen que recomendarles lo que son usos de medios de protección. Protección como cuál? Lentes, ¿no? Los lentes para evitar lo que son radiaciones ultravioletas. Uso de gafas de sol protectoras en personas que tengan esta serie de factores de riesgo. Entonces es importante, por favor, indicarles a ellos esta recomendación. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta tal vez? Perfecto, vamos bien, entonces continuemos y vamos entendiendo lo que es la parte de fisiopatología. ¿Cómo es que ocurre esta entidad? Para hablar de lo que es la fisiopatología, vamos a entender o vamos a llamar a estos protagonistas quienes se encargan de provocar o desencadenar una serie de reacciones a nivel del globo ocular, nivel específicamente de la conjuntiva. Veamos acá como principal agente lo que es la luz solar. La luz solar es un incidente directo sobre la córnea y la conjuntiva. Causa directamente daño tisular. 2. Los rayos infrarrojos. Ese rayo infrarrojo que causa un efecto térmico y los rayos ultravioleta, las bandas B, ¿no? Que son emitidos por los rayos solares, que se ha visto en la luz solar, entonces son los agentes principales para desencadenar esta entidad. Estos cambios generan procesos oxidativos e inflamatorios crónicos, es decir, cuando una persona, como hemos mencionado, está expuesto a esta serie de factores, entonces esta luz solar, con estos rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, la banda B, van a generar cambios como si le estuvieran causando daño constantemente. Ustedes saben que el cuerpo humano trata de regenerar. Cuando recibe daño, desencadena todo un proceso de inflamación. Entonces, como es constante esta exposición, proviene lo que es un estado inflamatorio crónico, donde se activa una serie de metaloproteinasas
¿no? Una serie de enzimas que van a generar, que van a degradar y degenerar, causando lo que es fibrosis y posteriormente lo que es el pterigión. En resumen, es así como se produce esta fisiopatología, pero veamos más allá. Entonces, la patogenia me dice que existe una degeneración corneal no involutiva. Y esto se debe precisamente a los rayos del sol, donde estos rayos van a modificar, es decir, va a haber una metaplasia de este tejido, de este epitelio conjuntival, donde va a ocurrir cambios o modifican las células y ocurre lo que es la ruptura de la barrera limbar. Es decir, las células limbares que se encuentran a este nivel se empiezan a romper. Y esto se da un estímulo inflamatorio. Y como es constante, ¿no? Estos cambios es constante, entonces es normal que, como hay un estímulo constante, esta inflamación se dé un ciclo continuo, un ciclo que no tiene fin porque el estímulo sigue y sigue. Y cuando en un tejido hemos visto que ocurre eso, es obvio que va a existir cambios a nivel del tejido, es decir, ocurre un cambio, un cambio de estructuración, una metaplasia como tal, cambiando lo que es la matriz. El epitelio conjuntival se ha observado que hay una metaplasia, o en algunos textos lo mencionan como una pseudometaplasia, escamosa y secundario a un proceso inflamatorio, donde ocurre lo que son las alteraciones en las microvellosidades, hay persistencia de células calciformes debido a estos o a esta lesión, ya que trata de cubrir aumento de filamentos, eh, estos filamentos metaplasmáticos, y ocurre una proliferación celular, dando así la hiperplasia. Se ha observado que es una reacción inmunológica tipo 1. Muy bien, ahí también podemos apreciar cómo la luz de ese sector temporal se enfoca en la membrana basal epitelial del limbo en el sector nasal. Es decir, como mencionábamos, el principal responsable sobre la génesis de esta entidad son los rayos solares. Entonces, cuando una persona observa o está directamente con los rayos solares, es normal que una región, en este caso el sector nasal, sea el principal afectado, ya que al momento de ocurrir la refracción, la mayoría de los haces de luz va a llegar a este punto, a la región nasal. Entonces vean que aquí va a ocurrir primero la modificación, la alteración, ¿no? El estímulo para que ocurra esa metaplasia, ese cambio de tejido. Y es por eso que es mucho más frecuente encontrar este pterigión a nivel o en la región nasal de la conjuntiva, ¿no? Aquí se explica cómo es que se enfoca, repito, los haces de luz en la membrana basal del sector nasal. Aquí veamos una desencadenante de lo que es la fisiopatología, ¿no? Aquí pueden apreciar todos los factores químicos que ayudan a este cambio, este proceso inflamatorio, como cualquier otro, ¿no? Entonces aquí podemos rescatar las principales miocinas, donde ocurre lo que es la radiación UV. Los rayos solares van a alterar a las células del limbo, las células madre, y esto va a desencadenar, como existe una lesión, desencadena una serie de factores quimiotácticos, como las citocinas. Tenemos la interleucina 1, la 6 y la 8 como principales responsables. Factor de crecimiento, factor de necrosis tumoral. Entonces, cada uno de ellos va a desencadenar lo que es la inflamación, la proliferación celular y en algunos casos también se ha visto que provoca apoptosis, es decir, muerte celular programada. Por parte, se explica todo lo que es ese cambio, esa metaplasia. Y ustedes saben que cuando un tejido está estimulado por una lesión y al existir un cambio en el epitelio, es normal que también se empiece a activar lo que es la angiogénesis. La angiogénesis no es más que la neoformación de vasos sanguíneos y esto se da especialmente por el óxido nítrico y por capilares que se encuentran a ese nivel.
donde va a existir lo que es migración celular, invasión, ¿no? Va a haber una alteración de la cápsula de Bowman, la elastina, la fibronectina, todos ellos se van a alterar, produciendo lo que es terigión. Entonces, de esta forma se explica cómo se relaciona o se da inicio a esta formación de esta hiperplasia, de ese tumor benigno a nivel ocular. Entrando en la parte de epidemiología, como les venía indicando, es muy frecuente, ¿no? Esta radiación UV es el factor de exposición más conocido y restos de factores climatológicos también intervienen en la enfermedad, pero aunque no se ha estudiado o no se ha visto con exactitud cuál es su mecanismo en el que interfiere. Es muy frecuente entre los 20 y 50 años de edad y se la ha correlacionado con alteración también del G53. La frecuencia en población rural a nivel mundial es del 6,7%, ¿no? Elevado. Entonces vamos a clasificar al terigión primero según su actividad. Vamos a dividirlo en dos, un terigión activo y otro inactivo. Cuando hablamos de esto, activo decimos cuando el paciente llega y te indica que tiene sintomatología, es decir, tiene clínica, tiene tantos signos como síntomas. ¿Qué molestias va a tener? El paciente te indica que tiene escozor, tiene prurito, tiene ardor, tiene sensación de que hay algo ahí, de un cuerpo extraño. Y también te va a indicar que esa carnosidad, ¿no? Como le llaman comúnmente, está creciendo. Además, la lesión se va a observar elevada y con vasos sanguíneos, es decir, está vascularizado y en la parte clínica vamos a presenciar lo que son los islotes de Pulch. En cambio, el terigión inactivo es un paciente que tú le observas, el terigión se observa, ¿no? Hay una carnosidad, pero el paciente no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna molestia. Es más, no se observa vascularización y no aprecia crecimiento. El paciente dice, ah, sí, lo tenía hace años ahí. Entonces, está inactivo. Ahí podemos apreciar lo que nos interesa para poder diagnosticar lo que es un terigión, las islas de Puch. Las islas de Fuchs no son más que deformaciones por parte de lo que es este tejido, esta neovascularización, donde se aprecia de esta forma, ¿no? Como espacios amarillentos, y esto vamos a observar cuando invade la región corneal en la cabeza. Según su histología, lo vamos a clasificar en tres: angiomatoso, fibroso y mixto. Llamamos angiomatoso cuando la lesión conjuntival no contiene estromas y es con canales vasculares y presenta edema intervascular. Y fibroso cuando tiene lesión conjuntival y aquí presenta con estroma fibrótico y tiene pocos elementos vasculares. Seguido vamos a ver a qué nos referimos con ese estroma. Y mixto cuando posee ambas características, tiene estroma, tiene muchos vasos sanguíneos y además tiene edema intervascular. Y posteriormente tenemos el terigión de acuerdo a su extensión, como veíamos anteriormente, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que es el más utilizado hoy en día, junto con lo que es el activo y el inactivo. Y también vamos a ver por la parte clínica, según la medición, menor a 2 milímetros, de 2 a 4 y mayor a 4. Eso es por un ojo clínico, es decir, midiendo como tal lo que es el terigión. Recordarles que el grado 1 se extiende hasta lo que es el borde del limbo, grado 2, limbo y área pupilar. Grado 3 sobrepasa el área pupilar y 4 sobrepasa toda el área pupilar, ¿no? Ahí podemos apreciar cómo se puede ver, ¿no? Un terigión, ya esto es un activo porque posee vasos sanguíneos. Esto es el estroma y aquí ya podemos ver que es mayor a 4 milímetros. Y en la clasificación clínica, muchas veces también nos dan esta otra.
cuando hablamos de menor tamaño y mayor tamaño. Menor tamaño invade la córnea menos de 2 milímetros. Mayor tamaño va a invadir lo que es la córnea más de 2 milímetros. A ver, ustedes observando esa imagen. ¿Será un pterigión? Vamos por el chat. ¿Será un pterigio esa imagen que estamos observando ahí? Muy bien, algunos dicen sí, otros dicen posiblemente no. Se ve extraño, no parece un pterigión. Ok, enseguida vamos a responder esta pregunta, pero de entrada les digo que no es. No es porque no tiene las características de un pterigión. Entonces, para diagnosticar un pterigión, para diagnosticar, siempre vamos a ir a la parte clínica. Pterigión se diagnostica de forma clínica. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar justamente esta relación de factores de riesgo que están asociados al paciente y observar clínicamente el globo ocular. Como les indicaba, no todos los pacientes nos van a venir con molestias. También se halla un porcentaje de pacientes que son asintomáticos en algunos casos. El paciente puede tener enrojecimiento ocular, puede tener prurito, es decir, escozor, tumefacción, es decir, inflamación, ¿no? Ahí se puede apreciar la neovascularización que presenta ese pterigio. Entonces, veamos, ¿qué actividad o qué molestias va a tener el paciente principalmente con esta entidad? Uno, el paciente te va a decir que constantemente tiene lagrimeo. Es decir, el paciente tiene esa molestia, tiene algo como una sensación de cuerpo extraño, algo que le está molestando en el ojo y le puede dar lagrimeo, le puede dar ardor o escozor o prurito ocular. Va a tener, si empieza a entrar a la córnea, es decir, se afecta, ¿no? Y es un pterigio grado 2, grado 3 ya llegando, entonces va a tener una afectación de lo que es la agudeza visual. Ustedes saben que la córnea juega un papel fundamental al momento de la refracción, ¿no? Al momento de la visión. Entonces, como se ve afectado la córnea, entonces el paciente te va a decir, estoy viendo mal, va a tener astigmatismo. Una de las entidades asociadas a lo que es esta entidad. Va a haber una obstrucción del eje visual. Es decir, el paciente, cuando tú le hagas la prueba del campo visual, el paciente te va a decir que no puede observar o que ve algo borroso ahí. Y puede existir también diplopía. La presentación clínica puede venir en dos formas, dos categorías. Tenemos la primera, donde va a existir una mínima proliferación y una apariencia atrófica. Es decir, es un pterigio que recién está iniciando, grado 1, y como hemos visto, no tiene esa formación tan marcada de vasos sanguíneos. Y 3, no va a haber sintomatología, es decir, el paciente no va a tener ninguna molestia. Esa es una primera presentación. Una mínima proliferación, una apariencia atrófica, un pterigión plano y de lento crecimiento. Y una segunda presentación, cuando el paciente ya venga con una molestia,
El paciente técnica ha crecido rápido y es una proliferación fibrovascular, como se aprecia en la imagen, ¿no? Vean esta extensión o esta proliferación, esta hiperplasia de lo que es la conjuntiva con los vasos sanguíneos marcados. Entonces, el diagnóstico vamos a ir enfocados principalmente clínico, identificación, dónde nace lo que es la fibrovascular, si es nasal o temporal, visualizar la línea de Stoker, que enseguida vamos a ver, observar la actividad inflamatoria que se relaciona con las líneas o con las islas de Fuchs, que son opacidades de la membrana de Bowman, y la proliferación vascular con aumento de tamaño. Además de esto, la presencia de congestión conjuntiva, es decir, el paciente va a estar su ojo irritado. Falta de transparencia corneal con opacidades de la membrana de Bowman. Como les venía indicando, pterigiones, su diagnóstico es básicamente clínico. Requiere una exploración cuidadosa del paciente. Entonces, ¿qué vamos a observar? La proliferación fibrovascular que crece sobre la conjuntiva y tiene un vértice que se dirige hacia el centro, es decir, hacia la córnea. Tiene una base triangular, ¿no? Tiene una forma triangular con tres partes, una cabeza, un cuello y un cuerpo. Vean la formación de vasos sanguíneos. La mayoría de los casos es muy frecuente que se localice a nivel nasal o a veces temporal, pero puede ser uni o bilateral. Ojo, no se asusten si ven los dos ojos del paciente o tanto nasal y temporal. Identificar lo que es la cabeza, cuello y cuerpo del pterigión. Y lo que venimos indicando, lo que es la línea de Stoker, que esta se va a localizar por delante de la cabeza con una coloración café por el contenido de hemosiderina. Esta es la línea de Stoker. Esta línea de Stoker, repito, es una coloración café y esto se debe a esa deposición que tiene de hemosiderina a nivel de la cabeza. Esta es la línea de Stoker. No sé si lo pueden apreciar. Tiene una variación. Y también el cuerpo contiene vasos radiales en relación al vértice. Es decir, los vasos sanguíneos se empiezan a extender y se abren como un abanico, ¿no? De forma radial. Entonces, los datos clínicos que producen una actividad inflamatoria y se relacionan con el incremento de lo que son las molestias, la sintomatología del paciente, va a ser principalmente las islas de Fuchs. Estas son las islas de Fuchs que son como opacidades, ¿no? Que debido a una afectación de la membrana de Bowman. Estas son las islas de Fuchs. Y aquí podemos evidenciar, más o menos se puede ver lo que es una línea de Stoker. Ahí podemos ver otra forma o otro punto importante, es la vascularización, congestión y falta de transparencia de la córnea, ¿no? Y manchas del epitelio corneal. Entonces, ¿con cuál lo vamos a diferenciar un pterigión? Como veíamos anteriormente, vamos a diferenciarlo con lo más característico, lo más semejante a ello, que es una... Aquí está. Una pingüecula, que no es más que una alteración, una degeneración, al igual que el pterigión, acerca de lo que es la degeneración de la conjuntiva del ojo, donde se afectará a las personas que reciben gran cantidad de radiación solar. Pero, veamos la diferencia. Uno, esta no tiene una forma triangular, tiene una forma más que todo circular y una forma ovoidea, ¿no? Forma de ovo. Entonces, esta va a presentarse como una lenteja blanca, como se aprecia aquí en la imagen, lo más característico, y va a aparecer en la esclera. No afecta la visión, no se infiltra la córnea, es decir, no hay una alteración o no se apega hacia la córnea, y va a ser la principal diferencia
entre un pterigión. Esta entidad se presenta en dos estadios. Un estadio 1, donde se aprecia lo que es una forma aplanada, son más blandas, con rasgos más atróficos, y donde presenta un estroma conjuntival. 2, presenta como un montículo, es decir, como tiene una elevación más pronunciada. Generalmente esto no es tan vascularizado. No es tan vascularizado como un pterigión. Y puede sufrir episodios de inflamación. Es decir, esta entidad o esta protuberancia se puede inflamar. Las causas, aún no hay un estudio que nos indique la causa exacta sobre esta entidad. Se atribuye también a la exposición prolongada de luz de sol, irritación ocular, y también lo que es una soldadura por arco es un factor de riesgo ocupacional importante. Otra cosa importante es que tiene una coloración amarillento. Eso es algo importante diferenciarlo. Uno era la forma, dos es la coloración. La pingüécula, entonces, va a lucir como una protuberancia amarilla, pequeña, forma de lenteja, y no va a infiltrarse hacia la córnea. Va a estar cerca, pero no se va a infiltrar. Puede aparecer en cualquier lado de la córnea, puede ser a nivel nasal, puede ser a nivel temporal, y con mayor frecuencia también se presenta del lado nasal. Este puede aumentar el tamaño en muchos años. El tratamiento para este tipo de entidad, en la mayoría de los casos, es simplemente sintomático. El uso de gotas lubricantes para aliviar las molestias, mantener el ojo humectado, ya que no suele dar mucha clínica, es decir, muchas molestias al paciente, solo cuando existe una infección y da una pingüelitis. Ahí es cuando sí recién puede provocar una secreción, molestias, y se trata con un corticoesteroide para aliviar la sintomatología y desinflamar. No suele ser necesario un tratamiento porque es de crecimiento lento o a veces suele marcarse o quedarse ahí. Es inexistente el crecimiento. En cambio, un pterigión es diferente el tratamiento, veamos. Lo que van a recomendar, lo que se recomienda siempre, son que el paciente, si está iniciando, si está con esa primera categoría, entonces sí o sí, por favor, lentes con protección de rayos ultravioleta. O sea, sí o sí tiene que utilizar. 2, si trabaja en un medio en el exterior, en un medio ambiente soleado, ¿no? Sin techo, sí o sí la utilización de sombreros. 3, evitar ambientes irritantes. Es decir, si el paciente te indica que esté trabajando en un trabajo donde constantemente sufre irritación a nivel ocular, tiene que cambiar el trabajo. Lastimosamente es así, tiene que cambiarlo porque eso está afectando a su salud. O utilizar un equipo correcto, adecuado, en base a su trabajo. Si es soldador, obviamente la máscara. Si es, no sé, se utiliza o utiliza agentes químicos, entonces la mascarilla y los lentes de protección. Antiinflamatorios y corticoides para aliviar lo que son los síntomas. Luego, el tratamiento definitivo como tal es un tratamiento quirúrgico, pero muchas veces existe recidiva, es decir, un paciente que se ha operado puede volver a suceder o puede volver a aparecer en pterigión. Entonces, en el tratamiento quirúrgico no es más que la extracción o la exéresis simple y es un autoinjerto de la conjuntiva y limbal y un injerto de la membrana amniótica. Y después en el tratamiento, una vez postoperatorio, ya las primeras 48 horas hay que hacer una oclusión con curas diarias, con un colirio antibiótico en dependencia al paciente y un antiinflamatorio esteroideo. Ya la primera semana se continúa con el colirio antibiótico y el esteroideo ya cada 4 horas. En la segunda semana ya se va espaciando este colirio antiesteroideo, mejor dicho, ya por 6 a 8 horas para mantener esa inflamación controlada, ¿no? Y el tratamiento con esteroides debe mantenerse al menos, dependiente del paciente, es decir, en dependencia,
de 4 a 6 semanas según la evolución de cada paciente. Entonces, durante la actividad inflamatoria en otra región, antes de ser operado, un paciente que puede tener molestias, podemos dar lo que es una prednisolona, una gota, de cada 6 a 8 horas durante una semana. O nefazolina, una gota cada 8 horas durante 5 días. O metilcelulosa, una gota por tiempo indefinido. Esto en dependencia de las molestias del paciente. Cada paciente es diferente. Cada paciente debe indicar y se va a presentar de diferente forma su pterigión. Aquí podemos apreciar que el tratamiento, repito, definitivo de un pterigión que cause molestias, que esté ocluyendo lo que es la visión del paciente, sí o sí es un tratamiento quirúrgico, y en aquellos que tampoco se puede lograr, por ejemplo, con un manejo médico, la sintomatología del paciente, y que presenten astigmatismos, entonces ahí el tratamiento es quirúrgico. Posteriormente a la cirugía, se inicia medicamento tópico, como la prednisolona o clorfenicol, ¿no? En dependencia de cada paciente, el corticosteroide con el antibiótico. Y después el envío ordinario de todo paciente que presente este crecimiento conjuntival anormal con cuadro clínico compatible con pterigión. Por favor, es necesario que un oftalmólogo lo pueda evaluar, lo pueda revisar para decidir un mejor manejo. Muy bien, ya concluido con lo que es la presentación, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de esta entidad. Los escucho, por favor, mediante el chat o el micrófono. ¿Alguna gota que recomiende usted, como que, no sé, algún colirio en específico que dé mejor resultado? Ok, en relación al tratamiento, va a ir indicado al tipo de paciente, es decir, a la molestia. Por ejemplo, si un paciente te indica que tiene eh, irritación o sequedad en los ojos, entonces con lágrimas artificiales es suficiente para ese paciente, ¿no? Para que pueda acostumbrarse y darle las recomendaciones. Lo primero, siempre yo recomiendo, es quitar esos factores de riesgo, por la cual el paciente va a sentir el mismo un gran alivio, ¿no? Tiene que haber ese cambio. Porque si damos medicamento al paciente y sigue asociado con estos riesgos, entonces no va a haber una mejoría. El paciente va a decir, sigo con la molestia, sigo con esto, con aquello, entonces no va a haber un cambio y el paciente eh, no va a cumplir el tratamiento porque no le está haciendo ningún efecto. Entonces, lo principal, lo más importante, en mi opinión, considero que es retirar lo que es estos factores de riesgos asociados, ya sea a la actividad, ya sea a lo que es a su vida diaria, no le está afectando, y posteriormente, en dependencia de la molestia, darle o acompañarlo con un medicamento. En el caso para lo que es la irritación, por ejemplo, uno que utiliza mucho para humedecer, eh, donde me ha traído buenos resultados. No sé, en su país existirá lo que es el Aquablanc, o también lo conocen con el nombre de Oftal, Oftal Rojilí. No sé, sus países. A ver, acá tenemos otra pregunta, un desinflamatorio. Ok, la prednisolona efectivo, efectivo para los pacientes, pero ojo, ¿no? Ojo. Ver mucho lo que es la dosis, ver si el paciente no tiene asociado alguna otra entidad, ¿no? Especialmente, recuerden que utilizar
antiinflamatorio esteroideo afecta lo que es la parte inmunológica, dependencia de la dosis. Entonces, por favor, esos datos, importante preguntar al paciente. Esta entidad sí tiene un componente genético. Como decíamos, está ligado al PEN 53, ¿no? Y en la raza se ha visto en los pacientes, entonces, pacientes de raza negra, principalmente, donde se ha observado ese componente. Y el factor de riesgo es... Ok. Ya en relación al factor de riesgo, hemos mencionado toda esa lista en dependencia de la actividad que realice el paciente, pero esencialmente enfocado a los rayos de sol directamente a los globos oculares. A eso me refiero con el factor de riesgo. ¿Alguna otra duda, consulta, por favor? Ok. Si esta entidad es repetitiva, ¿cuántas veces se puede realizar una cirugía? Lo recomendable es, una vez realizado lo que es la cirugía, ¿no? Y el paciente indique nuevamente, porque tiene que tener sus controles, no es que lo operamos y ya, sino se le pide hacer un control mensual, por lo menos durante los primeros 3 meses. ¿Por qué? Justamente para evitar esta situación. Entonces se va observando, es por eso lo necesario del antibiótico y del antiinflamatorio esteroideo en estos tipos de pacientes, justamente para evitar. Porque recuerden que una cirugía es una invasión como tal, estamos dañando literalmente el tejido, entonces existe esa predisposición, pero al controlarlo con un antiinflamatorio esteroideo, estamos evitando justamente esta recidivas. Por eso es que el tratamiento puede durar incluso 1 mes y medio, incluso hasta 2 meses con antiinflamatorio esteroideo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces se puede realizar? Se puede realizar la cantidad de veces que necesite el paciente, pero no se aconseja. No se aconseja porque no es normal, ¿no? Muchas veces hay pacientes que tienen enfermedades asociadas, especialmente algunos pacientes inmunocomprometidos que lastimosamente eh, tienen este tipo de alteraciones, ¿no? Por ejemplo, imagínense un síndrome de Sjögren, ¿no? Paciente que tiene una enfermedad inmune, es un paciente que constantemente puede sufrir ese tipo de situación, de perigio, ¿no? Además de sufrir lo que es el síndrome de ojo seco. Muy bien, entonces espero que se haya podido aclarar ciertos puntos. Es importante, por favor, ver la parte clínica del paciente y poder diagnosticarlo a tiempo y recomendarle, por favor, siempre el uso de lentes. Edad promedio puede ser ya a partir de los 20 años, no hay problema. Es una dependencia que tenga síntomas y que esté afectando la región corneal, ¿no? Como indicábamos. Muy bien. A ver, perfecto. Muy bien, entonces me despido de acá. Saludos desde Bolivia para todos. Muchas gracias. Ok, cualquier consulta, por favor, con la institución. Muchas gracias, licenciado, por el espacio. Y vamos a finalizar lo que es el taller como tal, el curso. Y muchas gracias por este espacio. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.